El doctor Carlos Arco Alonso, director médico del Hospital HLA Universitaria de Moncloa de Madrid, que hace parte de la red hospitalaria del grupo ACISA. Quiero aprovechar, doctor Carlos, bueno, ya que sí lo pude ver en el evento pasado del aniversario de la SG21 de Forética, que me encantó verlo, y sobre todo nosotros como Ingeniería Social, como consultora y auditora de este sistema de gestión de la SG21, pues nos encanta tener en esta mesa, nos complace una empresa certificada en la SG21, y sobre todo de cómo han integrado en su ADN pues todos estos temas de la responsabilidad social. El doctor Carlos es médico licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia y formación tanto en temas de gestión como de calidad hospitalaria. Tiene varios máster y estudios en planificación y dirección de la calidad, en ciencias de la salud, en gestión clínica avanzada, y es un experto en Europa en la gestión de calidad del sector sanitario y docente del máster ejecutivo de gestión hospitalaria. Es además el director general, y presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud y el director médico del Hospital Universitario Moncloa. Bienvenido, doctor. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización. Es un placer estar en esta segunda semana de la responsabilidad social global. Nosotros, yo creo que el grupo ASISA no podía dejar de estar presente porque, aunque la gente no lo sabe, en nuestra naturaleza somos una cooperativa. Y eso nos sitúa inmediatamente en la economía social. Es decir, esta naturaleza, unida al hecho de que es una cooperativa creada por médicos, pues determina una clara vocación de servicio del grupo ASISA. Por eso nos regimos básicamente en dos principios: el protagonismo de las personas y nuestro fin social. Como podéis entender, una cooperativa no reparte dividendos, sino que reinvierte todos los beneficios que obtiene en mejorar tanto sus estructuras como por avanzar por la tecnología o por la formación de sus profesionales. Y eso yo creo que hace que tengamos de siempre un objetivo y un compromiso inherente con la innovación en beneficio de todos, de nuestros usuarios y de nuestros trabajadores. Además, somos una organización democrática que elige a sus propios directivos, y eso yo creo que reduce las desigualdades y promociona el desarrollo. Y todo ello nos hace pues que seamos una organización diferenciada que respeta los derechos tanto de pacientes como de profesionales, y creo que nuestro éxito se basa en buena medida en que es la colaboración que hay entre ambos colectivos que hacen que sea un valor social sostenible. Yo creo que el mundo de las empresas de la economía social pues es un modelo donde la eficiencia empresarial se combina con los otros valores como la solidaridad, la responsabilidad y la cohesión social. Lo que sí que os voy a dar es una pequeña muestra para deciros que, bueno, ya todos conocéis y no voy a explicar a nadie cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, pero que aunque lo que voy a tratar de explicaros hoy se habla básicamente de cómo la pandemia está actuando de catalizador de la sostenibilidad, a mi manera de ver, nosotros llevábamos trabajando ya, como decía antes Ángela, bastante tiempo en ello, y de hecho casi prácticamente desde el principio estamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis empezaron en 2016, aunque se aprobaron en 2015. Y yo creo que, aunque a España llegará un poquito más tarde, lo que tiene de diferentes, que son de aplicación universal, y que todos nos deberíamos de poner en marcha para frenar todas las formas de pobreza, luchar contra la desigualdad y abordar el cambio climático, pero eso sí, sin dejarnos a nadie detrás. Nosotros desde el minuto 1 estuvimos trabajando en ello. De hecho, somos firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas desde hace casi más de 11 o 12 años, ya no recuerdo exactamente, y estábamos trabajando en ello, y en la siguiente diapositiva vais a poder ver cómo, bueno, aquí veis el propósito, la visión, los grupos de interés y los valores. No os lo voy a recitar cada uno de los que tenemos, pero lo que tenemos claro es que el propósito es fundamental porque define la razón de ser de nuestra existencia y nuestro compromiso con la sociedad. Y es lo que nos permite definir estrategias y superar dificultades. Además, es la base en la que se asientan todos los valores del grupo. Nosotros no trabajamos en concreto sobre 3 temas, que son la transparencia y la ética, trabajar por y para las personas y alcanzar el reto de que todos nuestros trabajadores estén alineados con el propósito.
Además, creemos que la sociedad de hoy en día le da muchísima importancia a las acciones que representan a cada organización. Yo creo que eso, para atraer al mejor talento, las empresas debemos mostrar los valores y el compromiso de forma real, no solo que sea una declaración puramente de intenciones. Y lo importante y necesario que es cuidar a nuestras personas, que debemos con ellos tener una comunicación transparente y constante y siempre poniendo la salud de los trabajadores con la máxima prioridad. Como veis en la diapositiva, nosotros prácticamente incidimos en casi todos los objetivos de desarrollo sostenible y lo hacemos en base a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, porque antes en una de las ponencias previas había oído hablar de qué era la RSC y a veces no es fácil de definir, ¿no? Yo creo que el desarrollo sostenible es aquel que está definido, como dice ahí, que es una definición de Naciones Unidas, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. No es poco, ¿no? Es decir, para ello exige unos esfuerzos concertados para construir un futuro que sea inclusivo, sostenible y resiliente tanto para personas como para nuestro planeta, del que estamos teniendo un ejemplo ahora mismo. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Pues armonizar los 3 elementos centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos obviamente están interconectados y todos son cruciales para el bienestar de las personas y de las sociedades, como no puede ser de otra manera. Os había puesto también una diapositiva de Naciones Unidas en la que aquí nos hace ver cuáles son los elementos que sustentan o que subyacen a los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que ahí lo tenemos claro. Tenemos por un lado a las personas, que para acabar con la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones hay que asegurarse que todos los seres humanos pueden alcanzar todo su potencial dignamente, en igualdad y en un ecosistema sano. La prosperidad, el planeta, es decir, proteger al planeta de su degradación, del que, como veis, ahí tenemos muestras cercanas, ¿no?, de todo cómo te influye casi todo. La paz, evidentemente, si no fomentamos sociedades pacíficas no puede haber un desarrollo sostenible. Y la solidaridad, que es absolutamente imprescindible. Y contaros qué hemos hecho o qué ha supuesto para nosotros la pandemia de la COVID-19, pues aparte de un estrés tremendo del que todavía seguimos, porque yo cuando oigo hablar a gente en pasado, en fin, yo no me veis, pero estoy vestido de blanco con bata y con pijama. Quiero decir que esto sigue aquí. Lo que tenemos que tener claro es que la pandemia de la COVID-19 está provocando unos cambios absolutamente notables en la forma de hacer las cosas, pero no solo en la manera de trabajar, sino también de relacionarnos, que hemos tenido que cambiar de un día para otro. ¿Qué ha originado esto? Pues nuevas fórmulas tanto de trabajo como de relaciones sociales, que en muchos casos no tienen vuelta atrás y que seguramente serán el nuevo paradigma. Las drásticas medidas que ha impuesto con confinamientos para frenar el avance de la pandemia y todas sus consecuencias económicas y de otro tipo, pues han obligado a la mayor parte de las empresas y entre todos los sectores económicos a evolucionar, aunque parezca mentira. Incluso a innovar a marchas forzadas para adaptarse a nuevos status quo. Es decir, el sector salud sin duda es uno de los que mayor impacto está sufriendo y requerirá transformaciones profundas para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero algunas de las tecnologías que teníamos previamente y que estaban ya aquí, lo que sí que hemos visto es que la pandemia ha supuesto un catalizador que ha hecho que sabéis que hay crecimiento, que a veces es un crecimiento lineal muy pobre y que cuando llega un catalizador adecuado el crecimiento se convierte en exponencial. Pues nosotros obviamente hemos tenido un crecimiento exponencial en muchas de las cosas que hacemos en el día a día y que seguramente se van a quedar para el futuro aquí. ¿Por qué? Aunque os quería poner esta primera diapositiva que habla de la sociedad, lo quería poner basado básicamente en que, independientemente de la pandemia o además de la pandemia, todos los sistemas sanitarios tienen muchísimos desafíos hoy en día. Es decir, la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud, que está amenazada por el incremento de la demanda, que está causado básicamente por una población cada vez más longeva, con polifarmacia, enfermedades cronificadas, y muchos gobiernos del mundo están buscando fórmulas para garantizar esa cobertura sanitaria universal. Para afrontar todos estos retos, obviamente, ¿qué es lo que necesitamos? Un sistema eficiente. Y ese sistema eficiente de asistencia sanitaria consiste en gestionar adecuadamente los recursos económicos y el gasto sanitario, pero sobre todo yo creo que poner el foco en las personas.
y la pandemia ha hecho que el punto de mira esté en los profesionales sanitarios. La sanidad, evidentemente, es un sector económico intensivo en lo que responde al factor trabajo, y los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario y no sanitario son clave y pueden marcar la diferencia. Yo creo que eso es de las cosas que tenemos que tener claras previas a todo esto. ¿Qué hemos hecho tras esto? Pues lo que hemos hecho tras esto en la sociedad, pues la pandemia nos ha obligado a hacer muchas cosas. Una emergencia como esta no la habíamos vivido nunca, y espero que les toque a 2 o 3 generaciones o 4 después volver a vivir una, pero no teníamos una emergencia sanitaria sin precedentes que ha hecho que al Grupo Asisa nos ha tocado reorganizar por completo todos nuestros servicios sanitarios. De hecho, a fecha de hoy ya llevamos más de 12.000 pacientes COVID-19 tratados, y todas las acciones que hemos tomado, como no puede ser de otra manera, pues se han hecho siguiendo las directrices emitidas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por las autoridades sanitarias españolas, y desde el minuto 1 hemos estado cooperando a todos los niveles con la sanidad pública. De hecho, miles de pacientes con COVID-19 han sido ingresados en nuestros hospitales, donde las primeras etapas de esta pandemia pues tenían la prioridad absoluta, porque todo fue pospuesto, ¿sabes? Las intervenciones urgentes y oncológicas. Las consultas médicas, como os decía antes, de factor catalizador, se volvieron virtuales, y cuando nos obligó a lanzar o a potenciar un sistema de videoconsultas que ya teníamos en marcha, pero que estaba muy embrionario, y eso ha supuesto que los hospitales hemos tenido que reestructurar instalaciones, protocolos, aumentar la capacidad instalada. Todos habréis oído hablar de los puestos de UCI que hubo que crear. Yo, para que os hagáis una idea, en el hospital en el que trabajo cada día tenemos 13 camas de UCI, y en los momentos más duros de la pandemia llegamos a tener 26. Hemos tenido que reasignar tareas, hemos tenido que multiplicar todas las cosas que podíamos hacer. Desde el punto de vista del empleo, sin embargo, el grupo yo creo que ha demostrado su resistencia al Grupo Asisa, y hemos optado por no realizar ninguna reducción de plantilla, y hemos facilitado el cambio del personal, que obviamente no era sanitario, a un modelo de trabajo a distancia, y garantizar así primero su salud y luego su seguridad. Y esto ha sido nuestra prioridad. Para que se hagan una idea, actualmente más del 70% de los trabajadores no sanitarios pueden trabajar desde casa, y en el pico de la pandemia llegamos hasta el 90% de la plantilla. Es decir, solamente el personal sanitario nos mantuvimos en el día a día aquí. Hemos contratado personal médico y de enfermería básicamente para atender el aumento de la demanda. Los profesionales de salud de los hospitales donde la situación del grupo no era demasiado dura en el pico de la pandemia, pues han acudido a otros centros para ayudar a aquellos que sí que lo estábamos, y eso a veces en ciudades muy lejos de su hogar. Y lo que tenemos claro, o de las cosas que yo creo que deberíamos dejar claro de las lecturas que la pandemia nos puede hacer ver sin duda alguna, es cuando hablamos de las personas y de la gente. Es decir, una de las cosas que tenemos que tener clara es el gran potencial que nuestros trabajadores han tenido y tienen en todo esto. Es decir, nosotros creemos que nunca les haremos el reconocimiento suficiente ni que tenemos que hacerle al personal sanitario. Cuando digo sanitario, yo no hago distingos entre médicos, enfermeras, celadores, digo a todo el personal que trabaja en los hospitales, que para mí es sanitario. Pero yo creo que desde luego estaremos en una deuda eterna, porque la verdad es que ha sido duro, difícil, y a veces incluso poniendo en riesgo su propia salud, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho al respecto? Pues lo que hemos visto es que, como podéis ver, en este contexto de tanto trabajo de personal sanitario, yo creo que lo que se han visto a veces ha sido algún caso curioso, como por ejemplo que muchos consultorios de médicos han tenido que cerrar durante las semanas del confinamiento más absoluto. No podían generar ingresos, y entonces el Grupo Asisa también ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a ayudar a médicos para enfrentar estos gastos económicos. Otra de las preocupaciones que hemos hecho es que nuestra preocupación por la comunidad pues es uno de nuestros valores centrales. En este sentido pusimos una página web que se llama ahora más que nunca tranquilidad.es, para ayudar a las personas a hacer frente a los confinamientos. Ahí
bastante contenido sobre nutrición, ejercicio, salud, sueño, etcétera, etcétera. También hemos establecido unos planes de flexibilidad que permiten a los clientes y a los usuarios afectados por el desempleo y los recortes de ingresos como resultados del COVID-19, pues poner los pagos mensuales. Y eso nos ha ido poniendo un poco en el camino de que las personas, que es el otro punto donde hemos podido actuar, pues como decía antes, los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de salud estuvieron en la primera línea de fuego, bueno, en primera línea, trabajaron muchas horas bajo tensión psicológica y desafortunadamente algunos de nuestros compañeros han visto afectados y seriamente por la enfermedad. En el grupo pusimos en marcha un programa de apoyo psicológico a los profesionales de la salud para brindar herramientas para manejar el estrés generado por la emergencia y proteger su fortaleza mental. También hemos unido nuestras fuerzas con otras empresas españolas para proteger a los trabajadores de salud en la lucha contra el coronavirus, contribuyendo al Fondo Solidario creado por el sector asegurador para cubrirlos a ellos y a sus familias. Les hemos dado información actualizada en cada momento. Bueno, yo creo que nosotros hemos estado en todos los aspectos que esperábamos estar, pero sobre todo yo creo que el grupo tiene una visión a largo plazo que busca la sostenibilidad social, económica y ambiental, y porque tenemos claro que al único que debemos devolver su inversión y confianza es a la sociedad, y en eso es donde estamos y donde seguiremos estando.